protocolo de Kioto es una herramienta operacional de la Convención Marco de Cambio Climático. ¿Qué quiere decir eso? Busca implementar algunos elementos de la Convención Marco de Cambio Climático. La Convención dice que se debe reducir las emisiones, pero no dice en cuánto. El protocolo de Kioto es un instrumento que viene a establecer cuánto y quiénes tienen que reducir, en qué medida las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Cuál es el fin del protocolo de Kioto? Promover el modelo de desarrollo sostenible y que cada una de las partes incluidas en el anexo 1 vayan a cumplir compromisos cuantificados de limitación y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, los países anexo 1 van a reducir tanto por ciento sus emisiones en tal periodo de tiempo. ¿Cuál es el objetivo que plantea el protocolo de Kioto? 5.2% respecto de los niveles de 1990. Es decir, las emisiones del anexo 1 en 1990 son la referencia para incrementar o reducir las emisiones en el protocolo de Kioto. El protocolo de Kioto establece que las emisiones entre 2008 y 2012 deben ser en promedio 5% más bajas de lo que eran en 1990. ¿Qué es lo que ha pasado? Estos países debían reducir estas emisiones localmente, es decir, domésticamente, en sus países. Pero para aumentar la capacidad de reducción, para aumentar la eficiencia de esto, se generan tres mecanismos de flexibilidad, que como su nombre indica, flexibilizan el cómo se va a cumplir esto. A los países desarrollados les genera una puerta que les permite a través del mercado comprar reducciones de emisiones y transar con las reducciones de emisiones para poder lograr un objetivo conjunto. Como hemos visto, el protocolo de Kioto no establece asignaciones individuales de reducciones, sino establece un objetivo conjunto para todo el anexo 1. Estos tres mecanismos de flexibilidad basados en el carbono son el comercio de emisiones, la implementación conjunta y el mecanismo de desarrollo limpio. ¿En qué consiste el comercio de emisiones? El comercio de emisiones es un mecanismo que se da solo entre países desarrollados, mediante el cual un país desarrollado puede vender reducciones de emisiones a otro país desarrollado a través de un mercado. El precio de la tonelada de dióxido de carbono se establece en un mercado semi-regulado por el protocolo de Kioto, que establece algunas reglas. El problema es que durante el establecimiento del año base, es decir, 1990, las emisiones de las economías en transición eran más de 40% más bajas de lo que eran cuando se aprobó el protocolo de Kioto. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, si yo les digo, yo voy a bajar de peso y necesito un estímulo para bajar de peso, ustedes me van a pagar 100 bolivianos por cada kilo que yo rebaje. Pero aquí está el truco. Yo voy a rebajar respecto a lo que yo pesaba en 1990. Hoy estoy pesando 72 kilos y en 1990 supongamos que yo pesaba 85 kilos. El año 1990 ha sido el año, entre comillas, más gordo de las economías en transición, es decir, era Unión Soviética y tenía muchas emisiones. Entonces, si yo les digo, voy a reducir de los 85 kilos que pesaba en 1990 a 80 kilos, ustedes me van a pagar por 5 kilos 500 bolivianos, prácticamente yo no voy a bajar de peso, sino voy a subir 8 kilos y me están pagando por subir 8 kilos cuando yo debería reducir como mundo. Lo mismo se genera con el comercio, o no con el comercio, sino con la implementación conjunta que también se da entre países en vías de desarrollo. Pero en el marco de este módulo vamos a analizar con un poco más de profundidad lo que es el tercer mecanismo de flexibilidad, que es el mecanismo de desarrollo limpio, que es un mecanismo de comercio de reducciones entre países desarrollados y países en vías de desarrollo. Aquí la teoría es distinta. Si yo quiere incorporar en este mecanismo se quiere incorporar a los países en vías de desarrollo a que reduzcan emisiones. Y esto se hace en base a tendencias. Es decir, yo pesaba en 1990 60 kilos y ahora peso 80 kilos. Es decir, he subido 20 kilos en un periodo de 15 años, 20 años, no sé. Es decir, en un futuro voy a tener que subir de 80 a 90 kilos. Pero en vez de subir a 90 kilos, solo voy a subir a 85. Es decir, que ustedes me van a pagar 500 bolivianos por 5 kilos que no voy a bajar. Nuevamente, se está pagando por incrementar las emisiones cuando el mundo necesita reducirlas drásticamente. Entonces, el propósito de este mecanismo de desarrollo limpio era que los países en vías de desarrollo puedan contribuir a incrementar este objetivo. Sin embargo, ya como pueden ver, un 5% es un objetivo prácticamente experimental para ver cómo iba a funcionar esto.
Lo cierto es que no todos los países han cumplido con sus compromisos. Países como España o como Turquía han incrementado drásticamente sus emisiones. Y aquí está el tema del aire caliente. ¿Qué quiere decir el aire caliente? Tiene que ver con el primer ejemplo que les he dado de reducción de peso. Estos países que eran mucho más gordos en 1990 tienen que ver con las economías en transición. Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Lituania, Letonia, Estonia, etcétera, etcétera. Todos estos tenían muchas más emisiones en 1990. Como se puede ver en 1997, cuando se aprueba el protocolo de Kioto, sus emisiones eran 40% más bajas de lo que eran en 1990. Es decir, que les permitía vender todo ese conglomerado de emisiones inexistentes a los países desarrollados que, como pueden ver, han subido sus emisiones más o menos de en 11%, pero con el balance general de las economías en transición vendiéndole esto de este aire caliente, se habría cumplido, como ven en la parte de abajo, el objetivo del protocolo de Kioto en 5.2%. Sin embargo, las emisiones han subido. ¿Y esto por qué se da? Se da porque el cambio climático está analizado desde una visión exclusivamente económica, una visión preponderantemente económica, donde se ve al cambio climático como una externalidad, es decir, como una falla de mercado. Aquí esa externalidad está dada en el punto Q0, P0. Q es la cantidad que se vende de un bien o servicio y P es el precio. En el primer punto, es decir, donde encontramos la externalidad según la teoría económica, estamos produciendo una mayor cantidad que en el óptimo social debido a que el precio de las emisiones no estaría contemplado dentro de los factores de producción o de consumo. ¿Qué quiere decir eso? Nadie me está cobrando por las emisiones que puedan darse por la producción de esta botella, ni el que la produce ni el que la compra. Pero si el precio de esta botella de agua incorporara las emisiones, entonces se internalizaría la externalidad y se mitigaría esta contaminación o se prevendría. Esta es la lógica sobre la cual opera el mercado. Para esto utiliza como herramienta tradicional el mercado de carbono. El mercado de carbono busca usar las mismas fuerzas del mercado para internalizar de la forma más eficiente esta externalidad negativa. Sin embargo, no es puramente dirigida por un mercado libre y requiere de un marco regulatorio que debe de ser definida por los gobiernos, en este caso en el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Y esto tiene que ver con la diferencia en los costos de abatimiento o los costos de mitigación. Supongamos tres países. Supongamos Brasil en la línea verde, supongamos en la línea naranja Estados Unidos y supongamos Suecia en la línea azul. Los costos marginales, es decir, cuando hablamos de costo marginal es el costo de mitigar una tonelada más de CO2. Para Brasil los costos de mitigación son mucho más bajos que para Estados Unidos porque la mayor parte de sus emisiones provienen de deforestación y evitando deforestación puedo evitar grandes cantidades de emisiones. Eso es barato respecto a Estados Unidos, donde tienen más emisiones energéticas por un excesivo consumo de combustibles fósiles. Sin embargo, en Suecia ya son bastante eficientes en el manejo de su energía y por lo tanto mitigar una tonelada de CO2 les representa cambios tecnológicos muy importantes y muy caros, por lo tanto su costo de abatimiento es mayor. Supongamos que en Brasil es $1, en Estados Unidos $5 y en Suecia $10. Lo que busca el mercado de carbono a través de su eficiencia es equilibrar estos costos marginales de mitigación. Es decir, implementar primero las mitigaciones más baratas. Aquí vemos, por ejemplo, si en Brasil la mitigación de cada unidad adicional me cuesta 1, voy a reducir las cinco primeras unidades en el Brasil. La quinta ya veré si es en Brasil o si es en Estados Unidos. Y así como pueden ver. ¿Cuál sería la asignación más eficiente para las 13 unidades? Como pueden ver, el área amarilla y el área verde de las unidades de mitigación. Entonces, ¿dónde se debería mitigar estas unidades? Idealmente Brasil debería mitigar 10 unidades, Estados Unidos debería mitigar 2 unidades y Suecia 1 unidad. De esta forma, todos gastarían $10 en la reducción de su contaminación. El problema con el mercado de carbono es que ha logrado movilizar mucha cantidad de dinero, pero no ha logrado reducir importantes volúmenes de gases de efecto invernadero. El mercado debía ser suplementario, es decir, complementario,
a las reducciones domésticas. Sin embargo, como vemos en el gráfico, el volumen de carbono comerciado bajo el protocolo de Kioto ha superado por mucho lo que se necesitaba. Es decir, la oferta ha sido muy superior a la demanda, que en todo caso completo hubiese llegado al 5.2%. Como podemos ver, en 2006 estaba en el orden del 10% y en 2009 de 44%. Es decir, durante este periodo se ha generado mucho más reducciones de lo que el mercado era capaz de asimilar, distorsionándolo y llevándolo a un colapso. Hoy en día el mercado de carbono no llega a precios interesantes porque no hay compromisos, como vamos a ver posteriormente. Los compromisos versus las intenciones nos están llevando a un escenario bastante complicado y bastante negro, por así decirlo. ¿Por qué? Porque los compromisos de todos los países no llegan a cumplir lo mínimo que se requiere para mantenernos en un margen seguro. Ahí van a ver cuáles son los países que tienen compromisos de reducción de emisiones y van a encontrar que no solamente hay países desarrollados, sino también países en vías de desarrollo como China, como India, como Brasil, Perú, México. Esos países se han adherido dentro del marco de los acuerdos de Cancún y han dado sus compromisos de reducción de emisiones. Este siguiente gráfico, que nos dice dónde nos conducen las buenas intenciones, nos muestran que las buenas intenciones del mundo nos están llevando a un incremento de 4 grados respecto del nivel preindustrial. Las potenciales propuestas, es decir, lo máximo que podrían ofrecer los países, nos llevan a un incremento de 3. Y estamos muy lejos de estar por debajo de los 2 grados que señala el IPCC como máximo límite seguro. Sin embargo, este escenario es más complejo cuando uno ve los trabajos de Bayer, los trabajos de James Hansen, que nos muestran que estos modelos del IPCC podrían estar subdimensionados y que estos 4 grados no serían 4 grados, sino potencialmente 6 grados respecto de los niveles preindustriales. Estos más de 3 grados, 4, 5, 6 grados, potencialmente representan un escenario de extinción masiva de biodiversidad. Estamos hablando de una pérdida masiva de vida en el planeta con antecedentes muy escasos. Hemos vivido en el planeta aparentemente 5 procesos de extinción masiva y este podría ser el segundo ocasionado por un ser vivo. El primero fueron las plantas. Es decir, estamos al vértice de un potencial colapso del sistema global como lo conocemos y esto nos acerca al cuarto capítulo, donde vamos a ver el enfoque de adaptación al cambio climático y de gestión integral de riesgo de desastre.